Bienvenidos al capítulo número 2 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este episodio hablaremos del punto 2 en la mente del asesino en serie, que le puse de nombre Una no es suficiente y muchas no bastarán. Vamos a empezar. La voracidad del asesino en serie rara vez se detiene por su propia voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la mayoría de los casos, los asesinos en serie son detenidos por la policía. Es muy raro los casos, o son muy pocos los casos de suicidio o entrega a las autoridades por voluntad propia. La continuidad episódica de los asaltos es por la necesidad de calmar sus impulsos violentos, brutales, pues de manera física. Al parecer, la agresión sexual y el crimen violento desencadenan en el asesino una tipo adicción, actos de agresión física brutal sin límite alguno, ni piedad hacia la víctima. De esto hablamos en el capítulo número 1 de este podcast sobre piedad hacia la víctima. Como les había comentado, este no es un crimen pasional por venganza, ¿no? O sea, no es algo de que, me hizo algo, voy a ir a matarlo o algo así, no. Normalmente no tiene una relación directa o especial con la víctima. Y obviamente al no existir una relación directa entre el atacante y la víctima, es muy difícil dar con pistas circunstanciales que permitan rastrear el paradero del asesino. Y aparte, pues obviamente no sienten ningún resentimiento, no se sienten mal, no les importa, no sienten piedad hacia la víctima. Cada nuevo ataque, el asesino sufre una experiencia subjetiva que le proporciona placer y que por consiguiente busca repetir. Normalmente un asesino en serie se le llama asesino en serie porque mata a más de 3 personas, porque lo intenta una vez y le gusta y sigue matando. En los crímenes de diferentes asesinos en serie reconocemos cómo la crueldad, la violencia aumenta. Va aumentando poco a poco y esto lo hace como para satisfacerse a toda costa. O sea, no les importa, ellos quieren su placer, entonces va aumentando de violencia. Un asesino en serie puede matar una vez y detenerse por años. No es necesario que pase tan seguido. El matar según un patrón repetitivo es una especie de vicio que consume al asesino. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que va aprendiendo sobre su propio placer, atacará de manera más específica para obtenerlo. Como ya les comenté, placer ante todo, no les importa. Muchos asesinos, una vez detenidos, han exagerado el número de asesinatos cometidos. Este fue el caso de Henry Lee Lucas, que en interrogatorio tras interrogatorio aceptó todo tipo de crímenes de los cuales en realidad no tenía él conocimiento alguno. Se le acusaron hasta de 600 asesinatos cometidos en lugares distantes dentro de los Estados Unidos, pero la cifra real no pasaba de 10 personas. De igual manera, la información mediática y la información exhibida en internet contribuyen a exagerar los números de víctimas como para que se vea aún más escandaloso de lo que ya es. Pero, lamentablemente, en muchos casos, las escandalosas cifras que se publican coinciden con la realidad, o sea, son verdad, como las más de 70 víctimas del colombiano Daniel Camargo Barbosa o las 190 víctimas de Luis Alfredo Garavito. Próximamente hablaremos de ellos en este podcast, no se preocupen. Y lo que resulta indudable ante tales cifras de víctimas es la creciente voracidad del asesino en serie, o sea, la creciente violencia del asesino en serie. Algunos asesinos, como Edmund Kemper, de él hablaremos en el capítulo 3 para que estén pendientes, han declarado que tras cometer varios asesinatos literalmente se aburrieron. Al parecer, las diferentes torturas y actos grotescos de violación terminan provocando, no sé, ¿cómo se le puede decir? Algún tipo de insatisfacción en el asesino y esta decepción lo lleva a detenerse. Otros llegan hasta la vejez como asesinos activos. Tal fue el caso de Albert Fish, quien pasado los 60 años, cometió el brutal homicidio de una pequeña niña de 10 años. Y tal como lo dice el título, una no es suficiente y muchas no bastarán, lamentablemente. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Como ya les comenté, cada uno de los asesinos en serie que se mencionan aquí
Próximamente hablaremos de ellos en este podcast, no se preocupen. Y estén pendientes del capítulo 3 porque hablaremos de la historia de Edmund Kemper. Este fue el capítulo número 2, hablando del punto número 2 en la mente del asesino en serie. Que tengan un excelente día.